Queremos encontrar todos los zeros o raíces del grado otorgado tres funciones polinomiales. Queremos comenzar encontrando los zeros racionales de la función, y hacer esto a menudo se le pide que haga una lista de todos los posibles zeros racionales. Y todos los zeros racionales posibles de una función polinomial están formados por las relaciones de los factores del plazo constante, en este caso menos 78, a los factores del coeficiente líder que en este caso es solo más 1. Así que comencemos enumerando todos los factores de menos 78, todos los factores de 1, y luego encontraremos la relación de las dos listas. Encontrar todos los factores de 78 o menos 78 no es tan fácil, así que vamos a ver la factorización primera de 78 porque esto nos ayudará a encontrar todos los factores. Sé que 78 es 2 por 39, y 39 es igual a 3 por 13. Para que podemos utilizar la factorización principal para listar todos los factores de menos 78. Bueno, por supuesto, más barra 1 sería un factor, más barra 2, más barra 3. Bien, si 2 y 3 son factores, entonces tanto 6, tan más barra 6. Luego tenemos más barra 13, y no hacemos porque 2 por 13 también daría factores de 78. Así tenemos más barra 26. Y entonces 3 por 13 sería 39. Así también tenemos factores más barra 39. Entonces, por supuesto, más barra 78. Los únicos factores de 1 son más barra 1. Ahora, si formamos una relación de estos factores, como nuestro denominador solo contiene los factores de más barra 1, los posibles zeros racionales serían solo los factores de 78. Aquí está la lista de posibles zeros racionales, de nuevo, porque el coeficiente líder es solo 1, esto nos deja con los factores de menos 78. Ahora, en este punto podemos usar prueba y error y sustituya estos valores en la función para ver lo que haría la función igual a 0, pero que tomaría mucho tiempo. Me gusta usar el gráfico de la función para encontrar los zeros racionales reales, y porque estamos buscando los x valores que hacen la función de igual a 0, los x-interceptos de esta función nos darán los zeros reales, y desde aquí podemos encontrar cuáles son racionales. Entonces, si graficamos esta función, se verá así, y lo primero que debemos notificar es que solo hay un intercepto x que significa que hay solo un 0 real, y un aviso de nuestro x-intercepto es más 6, por lo tanto, más 6 es un 0 racional real de la función dada. Vamos adelante y escriba eso abajo. Sabemos que vamos a tener 3 ceros, y ahora sabemos que uno de ellos es x igual 6. Ahora, digo 3 zeros porque es un grado polinomial 3. Sabemos que tendrá 3 zeros. Siempre contamos multiplicidad porque es una función polinomial de 3 grados. Ahora, la próxima conexión que debemos hacer es que si x igual 6 es un 0 de esta función, entonces x, 6 debería ser un factor de la función. Para que podemos reescribir la función original como f de x igual el factor de x, 6x otro grado 2 factores, que podemos encontrar dividiendo el polinomio original por x, 6, o podemos realizar la división sintética con x igual 6. Vamos adelante y utilicemos la división sintética, así que tendremos un 6 más aquí en la esquina. Vamos a lista de los coeficientes de la función polinomial original que son 1, menos 12, 49 y menos 78. Ahora, porque sabemos que 6x es una 0 de la función, o x, 6x es un factor, el restante aquí debe ser 0. Vamos adelante y pruébalo. Bajamos el 1 y empezamos a multiplicar por 6. Un x 6x 6, y agregamos menos 6. Menos 6x 6x menos 36, y agregamos. Esto sería positivo 13. 13x 6x 78. Esta es una buena noticia. Aviso nuestro restante es 0, y este cuento también nos da nuestro grado 2 factores de la función original. Este 1 representa el coeficiente del x plazo cuadrado, por lo que cualquier factor sería x cuadrado igual 6x más 13. Y de nuevo, estamos buscando los x valores que hacen esta función igual a 0. Bueno, ya encontramos el 0 de este factor. Ahora queremos encontrar el 0 de este factor cuadrático. Ahora, vamos adelante y encuentre los 0 de esto en la próxima diapositiva.
Así que vamos a establecer x cuadrado igual 6x más 13 igual a 0. Desafortunadamente, esto no es factorable, y sabemos que porque solo tenemos un cero racional real. Para encontrar los zeros aquí, debemos utilizar la fórmula cuadrática, que pongo aquí solo en caso de revisión. Así que debemos reconocer que A es igual a 1, B es igual a menos 6 y C es igual a más 13. Tan otra vez, aplicando la fórmula cuadrática, vamos a tener x igual guión más barra la raíz cuadrada de b cuadrada igual 4ac, menos 6 cuadrada, 4 por 1 x 13 hexanewtones todo más de 2x allá es 1. Así que ahora vamos adelante y simplifique esto. Vamos a tener más 6 más barra la raíz cuadrada de, necesitamos tener cuidado simplificando debajo de la raíz cuadrada. Este número aquí se llama el discriminante. Sería más 36, esto sería 52. Bien, 36, 52 hexasiemens igual a menos 16. Así que el número bajo la raíz cuadrada aquí es menos 16, y el denominador es solo 2. Ahora, continuemos simplificando. Tenemos 6 más barra guión bien, la raíz cuadrada de menos 16, es igual a la raíz cuadrada de menos 1 por 16. La raíz cuadrada de menos 1 hexasiemens igual a y la raíz cuadrada de 16 hexasiemens 4. Así tenemos 6 más barra 4 y dividido por 2. Ahora, esto simplifica, pero necesitamos ser cuidadosos aquí. No podemos simplificar los 6 y los 2 aquí, porque podemos simplificar a través de la adición de la subtracción. Así que mi sugerencia aquí para evitar un error es dividir esto en dos fracciones. Tenemos 6 divididos por 2 más barra 4 y dividido por 2. Bien, 6 divididos por 2 hexasiemens 3, y, por supuesto, 4 dividido por 2 es 2, por lo que tenemos 3 más barra 2 y. Aviso como los dos zeros restantes son zeros complejos. Y volviendo a nuestra diapositiva anterior, otra vez, sabemos que un 0 es x igual 6, sabemos que otro 0 no es x igual 3 más 2y, y el otro 0 es x igual 3, 2y. Que de nuevo, podríamos haber escrito tan solo 3 más barra 2y como hemos tenido en la diapositiva anterior. Así que estos serían los 3 ceros a los que se les otorgaría 3 grados de función polinómica. Bueno, espero que esto ayude.